Iniciemos puntual. Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Andrés Hoyos, yo soy interno de la Universidad CES, interno menor. Qué pena con usted no poder prender la cámara. De hecho, incluso había cambiado de computador como tal para prender la cámara, pero por alguna razón no me la está reconociendo. Entonces, disculpas por eso. El día de hoy les traigo este tema para la noche, síndrome de Wilkie. La razón por la cual les quise traer este tema fue porque tuvimos un caso en el Hospital Manuel Uribe, me pareció muy interesante, es una patología poco conocida, es relativamente infrecuente, pero no por eso pues menos importante, y como siempre le dicen los docentes a uno, pues lo que uno no lo conoce no lo diagnostica. Entonces vamos a empezar como tal pues con la presentación. Inicialmente les quiero presentar de manera muy breve el caso clínico. Dentro de la identificación tenemos una paciente femenina, 23 años de edad. Esto es importante, lo de femenina y lo de 23 años de edad, para más adelante cuando empecemos a hablar como tal de la patología per se. Como antecedentes personales, y esto fue una de las cosas que nos hizo pues como difícil el diagnóstico de una manera inicial, es que la paciente había tenido un episodio hace 3 meses de pancreatitis aguda leve y no le pudimos esclarecer la etiología, ni por ecografía, ni por historia clínica, ni con colangioresonancia. El único otro antecedente pues, de importancia que tenía era que la paciente era hipotiroidea. Se manejaba con levotiroxina 25 microgramos por día, no tenía antecedentes quirúrgicos, no tenía tóxicos y no tenía alérgicos. La paciente consultó específicamente por dolor abdominal y vómito. ¿Cuál fue la enfermedad actual? Ella tuvo 3 días de evolución de un dolor abdominal que iniciaba en hipogastrio y se irradiaba como tal el hipocondrio derecho. Empeoraba con las comidas, no le mejoraba con los analgésicos. Asociado a eso, tuvo 10 episodios de vómito. Inicialmente fue de características alimentarias, pero después se convirtió en un vómito bilioso. Entonces, con eso, los médicos que la atendieron en urgencias, pues sospecharon como tal una patología de árbol biliar, le ordenaron todos los paraclínicos e interconsultaron la cirugía. Entonces, obviamente, ingresa la paciente al servicio de urgencias con una sospecha diagnóstica de patología biliar. Se solicitaron paraclínicos y ecografía de hígado y vías biliares e interconsultaron como tal la cirugía. Para sorpresa, pues como de todos los que estábamos atendiendo a esa paciente, hemoleucograma, PCR, ALT, AST, bilirrubina total, directa, indirecta y las fosfatas alcalinas, todas les dieron normales. La ecografía de hígado y vías biliares también le dio normal. No tenía ni dilatación ni intra ni extrahepática, no tenía signos de colecistitis, signos de colelitiasis, el colédoco no estaba dilatado, la vesícula no estaba dilatada, las paredes no se veían engrosadas, no había líquido perivesicular, o sea, todo estaba completamente normal. Al examen físico como tal, encontramos una paciente afebril, anictérica, hidratada. Lo único que tenía positivo al examen físico era un dolor abdominal con la palpación en hipogastrio como único hallazgo, ¿cierto? Absolutamente nada más. A la revisión por sistemas nos llama la atención de que la paciente nos refiere a una pérdida de peso importante de 5 kilogramos en 3 meses. Con todo esto, y como no había pues como claridad acerca del cuadro de la paciente, se decide solicitar una tomografía de abdomen, pensando pues como tal en varias patologías, pensando como tal en el hecho de que ella tuviera una patología neoplásica por la pérdida de peso pues como marcada que había tenido, pensando pues como tal en otros diagnósticos diferenciales. Y lo que nos llama la atención es que en la tomografía contrastada de abdomen, el único hallazgo pues como positivo que tuvimos fue una dilatación de la segunda porción del duodeno en relación con compresión extrínseca, su vestido de pinza aortomesentérica. Ya vamos a hablar pues más adelante acerca de qué es eso. Mientras decidíamos como tal el manejo de esta paciente, porque le solicitamos una angiotomografía, se interconsultó la paciente a psiquiatría porque durante la atención de esta paciente nos dimos cuenta de que había pues como un componente psicológico psiquiátrico muy importante, entonces estábamos sospechando que de pronto esa pérdida de peso pues como tan marcada que había tenido la paciente, aparte la paciente era pues muy delgada, interconsultamos a psiquiatría buscando como tal descartar la presencia de algún tipo de trastorno alimentario como una anorexia, una bulimia, pero psiquiatría dijo pues que por el lado, pues, que por el lado de ellos no. Finalmente, entonces ya le sale a la paciente el resultado de una angiotomografía con la cual se confirma el diagnóstico de pinzamiento ortomesentérico o síndrome de Wilkie, que ya como tal les voy a contar exactamente qué es, cómo se diagnostica y vamos a hablar pues como tal acerca del síndrome. Entonces, un repaso pequeño de la anatomía antes de empezar.
recordar pues como tal que vamos a tener la aorta abdominal, ¿cierto? Únicamente quiero traer como estas dos imágenes, la de la derecha y la de la izquierda, para ver pues como el componente vascular y cómo es su relación con los órganos abdominales, específicamente pues en este caso con el duodeno, que es nuestro punto de interés. Entonces aquí vemos que la aorta abdominal, la primera rama que va a tener es el tronco celíaco. El tronco celíaco está formado por la hepática común, la esplénica y la gástrica izquierda. Y nuestra protagonista de la noche, pues la arteria mesentérica superior, que es como la segunda rama grande que vamos a tener, que aquí en la imagen de la izquierda, pues obviamente está tapada aquí pues como tal por el páncreas, pero lo importante es que aquí pues es donde se va a dar como tal la compresión y como tal es lo que nos va a explicar qué es el síndrome de Wilkie o por qué se le llama síndrome de pinzamiento aortomesentérico. Entonces, como tal, ¿cuál es la definición de la enfermedad o pues en qué se basa la patología? Entonces se le conoce como pinzamiento aortomesentérico, porque lo que sucede es que la tercera porción del duodeno se comprime a este nivel, a nivel de la aorta abdominal y la aorta mesentérica superior. Entonces, como se puede ver como tal en esta imagen, digamos que aquí hay como una imagen lateral en la cual vemos el duodeno, vemos pues como tal toda esta parte que es como el cojinete graso, más adelante vamos a hablar de eso que es muy importante, vemos la aorta abdominal y vemos la mesentérica. Cuando se pierde ese cojinete graso, que es una de las explicaciones fisiopatológicas de las cuales voy a hablar más adelante, es cuando se da como tal ese pinzamiento del duodeno. Aquí se puede ver pues como en una vista anterior. Cuando por primera vez se habló como tal de este síndrome, de esta enfermedad, se hizo en 1842. Lo hizo un doctor, si no estoy mal, creo que era alemán, que se llamaba von Rokitansky. Él hizo pues como una serie de reportes únicamente desde el punto de vista anatómico de necropsias de pacientes, en los cuales pues como que él se daba cuenta que los pacientes tenían pues como tal esta porción del duodeno como comprimida como tal por la mesentérica. Y no es sino ya pues como hasta el año 1927 que el doctor Wilkie, como tal, pues por eso se le conoce como el síndrome de Wilkie, hace una serie, un reporte de caso de 75 pacientes, si no estoy mal, en el cual se confirman pues como los hallazgos que el doctor Rokitansky había visto en 1842 y por eso es que hoy en día pues que se le conoce como tal como síndrome de Wilkie. Que es importante hablar acerca de la epidemiología, pues y acerca como de generalidades. Es una patología supremamente extraña y es más bien poco frecuente. O sea, se dice que su incidencia varía del 0,03% al 1% como tal de la población general. ¿Cuál es el problema con esto? Que se cree que la incidencia y la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor. El problema es que tiene un subdiagnóstico y un subreporte muy alto. ¿Por qué? Porque al ser una patología tan extraña, que tiene síntomas tan inespecíficos, que es tan poco común, tan poco frecuente, casi nunca se diagnostica y por ende pues no se reporta. Que es importante, pues, y de lo poquito que sabemos como de la epidemiología de esta patología es que va a afectar más a mujeres que a hombres y va a afectar más a personas jóvenes que a personas pues, ancianas. Importante resaltar esto que les anoto aquí, pues como tal subrayado, acerca de los ángulos y las distancias normales. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver en las imágenes, ya se los voy a mostrar aquí en las imágenes de la derecha, y eso es como tal es lo que nos van, esos son como tal los hallazgos imagenológicos que nos van a hacer sospechar, pues o que nos van a confirmar como tal la presencia de este síndrome. Entonces, el ángulo normal que hay entre la aorta y la mesentérica superior es un ángulo que se calcula que muy bajito puede ser de 38 grados y muy alto de 65 grados y una distancia más o menos de 10 a 28 milímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, como lo pueden ver en estas imágenes, cuando ese ángulo se acorta y cuando esa distancia también se acorta, pues vamos a ver ángulos menores a 20 a 25 grados y distancias menores a 10 milímetros que van a ser causas de obstrucción intestinal por compresión del duodeno. Eso como tal hace parte de los criterios diagnósticos y es lo que nos va a definir pues, per se la enfermedad. La presencia de este ángulo, la presencia de esta distancia, una obstrucción intestinal secundaria a una compresión de la tercera porción del duodeno. Eso como tal es el síndrome de Wilkie. Aquí a la derecha podemos ver dos imágenes muy bonitas que muestran como tal cómo se ve esa compresión. Entonces aquí podemos ver que está señalado la aorta abdominal, aquí lo estoy señalando como tal pues con el puntero y podemos ver la, la arteria mesentérica superior y entre ellas podemos ver como tal el duodeno comprimido, lo mismo pues que se ve como tal en esta imagen. Entonces se describen
dos grupos grandes como de pacientes que nos van a llevar pues como a dos teorías o a una teoría más bien en cuanto a la fisiopatología, tratando de explicar por qué ocurre esta enfermedad. La más aceptada hasta ahora y pues como la que más sentido tiene desde el punto de vista fisiopatológico es que los pacientes que tienen una pérdida rápida y marcada de peso, sea cual sea la explicación, por ejemplo, los pacientes con neoplasias, los pacientes severamente quemados, los pacientes con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, los pacientes con anorexia, síndromes malabsortivos, etcétera, ¿qué va a pasar? Ellos van a tener pues como esta cascada fisiopatológica en la cual van a tener una pérdida de peso severa, eso los va a llevar a una pérdida de tejido adiposo de manera intraabdominal, el cojinete graso que les mostraba como tal en las primeras imágenes se pierde y eso causa una disminución de la distancia y una disminución del ángulo entre la aorta y la mesentérica superior, comprimiendo así la tercera porción del duodeno y generando una obstrucción intestinal. ¿Cuál es el problema con la fisiopatología de esta enfermedad? Que me va a hacer un círculo vicioso, porque obviamente si el paciente se obstruye, pues no come, si no come pierde más peso, si pierde más peso pierde más tejido adiposo y se sigue disminuyendo el ángulo hasta que comprime completamente la luz del duodeno. Hay otra teoría, que es esta que está pues, aquí anotada en segundo lugar, y es que los pacientes pueden desarrollar esta patología después de una cirugía en columna lumbar. ¿Cómo es eso? Hay pacientes que tienen de manera congénita, de manera adquirida, todas esas patologías que se ven en medicina interna, las espondilosis, las lordosis, las anomalías congénitas, pues como tal de la columna lumbar. Y lo que pasa es que cuando neurocirugía o cuando ortopedia se mete a corregir estas patologías de columna lumbar, muchas veces al intentar arreglar, por ejemplo, una lordosis, al intentar arreglar una espondilosis que pueda tener el paciente, como, como por adyacencia, pues la columna vertebral la tenemos al lado prácticamente de donde vamos a tener pues como tal la aorta abdominal y la pinza mesentérica. Al corregir como tal esos segmentos de la columna lumbar, se pueden alterar los ángulos y se pueden alterar las distancias y eso puede generar como tal también la compresión. Se habla de que es principalmente adquirido y eso está explicado pues como tal en su fisiopatología, pero hay series de reportes de caso en pediatría en niños que como tal no tuvieron ni pérdida rápida de peso, ni cirugías pues como tal de columna lumbar, que presentaron como tal síndrome de Wilkie. Entonces también se cree o también se especula que hay como un componente congénito, pero principalmente pues se le atribuye, dado su fisiopatología, a una parte pues como tal adquirida. Aquí podemos ver pues como tal más imágenes en donde nos calculan como tal las distancias y nos muestran los ángulos y se puede ver pues como tal el pinzamiento, tanto pues en cortes sagitales como en cortes coronales. Entonces, aquí esta tabla es como un resumen de todo lo que les acababa de todo lo que les acababa de contar, donde nos muestran básicamente como unos factores de riesgo, por así decirlo, que verdaderamente no son factores de riesgo, sino más bien como causas que yo puedo tener que me generan pérdidas rápidas de peso, que pueden ser, ya les había mencionado, cáncer, síndromes malabsortivos, anorexia, etcétera. Y aquí vemos como tal, pues como la parte de las deformidades y la parte de las enfermedades de la columna lumbar. Entonces, habiendo entendido lo anterior, ¿cómo sospecho yo o cuál es la clínica como tal del paciente con síndrome de Wilkie? Pues es bastante difícil porque clínicamente la gran mayoría de los pacientes desde el punto de vista epidemiológico se van a presentar inicialmente como una obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Los mismos síntomas que presenta un paciente con obstrucción intestinal. Entonces puede tener dolor abdominal o sensibilidad pues ahí marcada, el paciente puede estar constipado, puede haber distensión abdominal, generalmente es un dolor tipo cólico, pues, o puede ser pues, como calambres, la gente puede tener pues, náuseas o vómito y pues, de manera menos frecuente puede tener diarrea. Hay otros síntomas que también pues como que se describen mucho en la literatura que revisé y es que el paciente normalmente va a tener anorexia o hiporexia. Anorexia pues no entendido como la enfermedad, sino entendido pues como el síntoma que el paciente obviamente elige no comer por el hecho de que cada vez que el paciente come o vomita o le genera dolor. Los pacientes refieren muchas náuseas y mucho vómito. La pérdida de peso progresiva, que como tal es un factor que está muy presente como tal en la enfermedad. La saciedad precoz, los pacientes muchas veces pueden cursar con episodios de pirosis. Eso se explica como tal por la inervación compartida a nivel pues como tal de esa región y también pues como por un fenómeno de compresión adyacente nos puede generar esa pirosis en los pacientes. Y estos eran como
hallazgos poco sensibles, pero que eran, por decirlo así, los que mejor especificidad tenían, y es que el dolor en estos pacientes mejora cuando los pacientes asumen la posición de decúbito prono, de decúbito lateral izquierdo o en posición genopectoral. Eso está explicado, pues, y me parece una explicación muy bonita desde la fisiopatología, y es porque eso como tal me va a relajar la presión que hay de la arteria mesentérica superior sobre el duodeno. Cuando los pacientes adquieren como tal esa forma por la configuración anatómica, entonces se relaja la presión sobre el duodeno y al paciente le mejora el dolor. Entonces, como podemos ver, pues es una clínica que es muy inespecífica y nadie va a decir, pues por la baja prevalencia y por la baja incidencia, como ese señor tiene un síndrome de Wilkie, pues esa niña tiene un síndrome de Wilkie, sino que uno va a pensar inicialmente en una obstrucción intestinal. De hecho, pues dentro de los diagnósticos diferenciales de obstrucción intestinal, siempre es importante pues considerar el síndrome de Wilkie, y ese es como el objetivo de la charla, que todos nos vayamos de acá, no pensándolo como primera opción, sino teniéndolo como dentro de nuestras posibilidades diagnósticas. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos como tal, pues académicos y desde el punto de vista que nos hablan los radiólogos para diagnosticar esta enfermedad? Entonces, es tener un ángulo aortomesentérico menor a 20 o 25 grados, dependiendo pues de la literatura que nos revise. Asociado a eso, tener una dilatación duodenal. Obviamente, esa dilatación va a ocurrir de manera proximal, porque pues obviamente distal va a estar como tal la compresión que se genera como tal en la tercera porción del duodeno, y que el paciente tenga como tal una clínica de obstrucción intestinal. Quise traer esta imagen de acá porque me parecía muy bonita. Es una reconstrucción 3D de una angiotomografía que se le hace en un paciente, donde se puede ver como tal pues la compresión de la tercera porción del duodeno. Aquí vemos pues como tal que la luz viene pues como de un calibre normal, y aquí se comprime porque está pinzada como tal entre la aorta abdominal y entre la mesentérica superior. Con respecto a imágenes, ¿qué es lo que se está utilizando actualmente? Entonces, anteriormente era, por así decirlo, como el gold standard o el estudio más utilizado, la arteriografía y el estudio con vario, porque eso nos permitía observar la dilatación de la primera y la segunda porción del duodeno con la compresión de la tercera porción. Sin embargo, los estudios recientes, pues, y como los reportes de caso que hay, que son poquitos, la literatura con respecto a esta patología no es, pues, no es como de la mejor calidad ni de la mejor evidencia, reportan que la tomografía, específicamente la angiotomografía, tiene una mejor sensibilidad y una mejor especificidad, y por eso, pues como que ampliamente se ha aceptado como la prueba diagnóstica de elección en estos pacientes cuando estoy sospechando específicamente esto. Esta imagen que se ve aquí a la derecha es de este mismo paciente, es simplemente un estudio pues como con vario, donde se puede ver pues como que el contraste viene pasando normal, y se ve como tal, pues hay una zona de estrechez que es específicamente donde está la obstrucción, que coincide anatómicamente pues con el nivel de la pinza ortomesentérica. En cuanto a paraclínicos, ¿son importantes en esta enfermedad? Sí y no. No son importantes para hacer el diagnóstico, pero sí son importantes para su seguimiento y para guiar las metas de tratamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes principalmente de qué se mueren o por qué se complican, no como tal por la enfermedad, sino por el resultado o las causas secundarias de la enfermedad. ¿Qué pasa? Como estos pacientes van a tener un estado pues de desnutrición y de deshidratación muy importante, no solamente por el fenómeno de obstrucción, sino también por el vómito constante y la intolerancia a la vía oral. Entonces, estos pacientes pueden haber trastornos hidroelectrolíticos graves, específicamente hipocalemia. Por eso es muy importante en estos pacientes hacer control con ionograma cada día o día de por medio, porque son pacientes que rápidamente pierden mucho potasio. Eso los puede llevar a arritmia y los puede llevar pues como tal a una muerte de origen cardíaco. Importante prealbúmina. Esto fue una discusión que nosotros tuvimos mucho con la nutricionista como tal del hospital, que fue muy importante a la hora pues, de hacer un manejo multidisciplinario, y ella nos comentaba que era muy importante para ella tener niveles de prealbúmina para ver si la nutrición parenteral total que le estábamos dando a la paciente, si le estaba pues como tal reponiendo o no. Y muy importante como tal, los gases arteriales. ¿Por qué? Porque los gases arteriales nos van a hablar del estado metabólico, y recordar pues que toda obstrucción intestinal, eh, si bien pues es raro que en esta patología ocurra, toda obstrucción intestinal tiene el riesgo como tal de hacer isquemia y de perforarse. Entonces pues los gases arteriales también nos van a mostrar de pronto en fases iniciales un nivel de lactato pues como tal elevado, pero principalmente es el ionograma y la prealbúmina. Entonces recordar que no son importantes como tal para el diagnóstico, pero sí para evaluar el estado nutricional y el estado de hidratación del paciente. Ya hablando como tal del tratamiento de la patología,
Entonces el tratamiento está dividido pues como en dos partes. Tenemos el tratamiento conservador, que es como tal el manejo médico, y tenemos el tratamiento quirúrgico, que ya más adelante lo vamos a discutir. Entonces, como en toda obstrucción, pues vamos a iniciar como tal con una sonda nasogástrica, que se ha visto que no es tan efectiva, pues, y solamente un bajo porcentaje de los pacientes mejora con ella, alrededor como de un 30%. Asociado a eso nos podemos ayudar de maniobras posturales, entonces el genopectoral, el decúbito lateral izquierdo, pues que mejora como tal la compresión de la mesentérica sobre el duodeno. Muy importante corregir, tratar los trastornos hidroelectrolíticos y tratar los trastornos metabólicos. Siempre, siempre, siempre optimizar el estado nutricional. Se ha visto que la gran mayoría de los pacientes resuelven con tratamiento conservador, específicamente optimizando el estado nutricional. ¿Por qué es esto? Porque cuando los pacientes ganan nuevamente peso, toda esa parte del cojinete graso y toda esa parte de tejido adiposo intraabdominal que se perdía, por decirlo así, se gana o se recupera nuevamente y entonces obviamente al tener más tejido graso se desplaza más la arteria mesentérica, mejora el ángulo, mejora la distancia y mejora como tal la compresión sobre el duodeno. Entonces es siempre súper importante en estos pacientes tener un manejo multidisciplinario con nutrición, porque ellos ayudan mucho desde la parte de la nutrición ya sea enteral o ya sea la nutrición parenteral, que son los dos ítems que sigue pues como tal en la lista del manejo conservador. Y es que tenemos dos opciones. Cuando la compresión sobre el duodeno no es tan, no es tan grave, no es tan marcada, y el equipo de endoscopistas es capaz de pasar una sonda nasoyeyunal, es lo ideal. ¿Por qué? Porque se ha visto que tienen menor tasa de complicaciones, menor estancia hospitalaria y una recuperación más rápida a los pacientes que se les logra dar nutrición enteral por una sonda avanzada, una sonda nasoyeyunal. Recordemos pues que esta sonda no se pone como la sonda gástrica que la puede poner el servicio de enfermería, sino que es una sonda que se tiene que guiar pues como tal por endoscopia. En la paciente, en nuestro caso clínico, intentamos hacerla en el hospital, pero el caso de ella, como ella había perdido ya tanto peso y tenía una compresión tan importante de la luz del duodeno, el endoscopista dijo que como tal él no era capaz de pasar el endoscopio, entonces que no pudo pues como tal poner la sonda nasoyeyunal. Entonces ya tenemos que irnos como tal a la última opción, que es la nutrición parenteral total, que puede hacerse por un catéter central de inserción periférica, que es el PIC, o un catéter venoso central. En nuestra paciente, de igual forma, intentamos con un PIC, pero ¿qué pasa? La nutrición parenteral total por los PIC tiende a dar mucha flebitis, específicamente con valores pues tan altos como los que estábamos dando a esta paciente, porque ella de verdad estaba muy desnutrida. Entonces la paciente hizo flebitis y pues finalmente no supimos si es que le retiraron el catéter por parte de nutrición o ella se lo terminó retirando. El caso tal es que la paciente terminó con un catéter venoso central para pues, darle como tal su nutrición parenteral. Hay otros pues como ayudantes en la parte del tratamiento conservador, no los quise mencionar porque no tenían como tal muy buena, no los quise pues poner en la presentación, sin embargo los menciono, pero no tenían pues como tanta evidencia y no estaban como muy bien descritos, y era el uso pues como tal de los prokinéticos y el uso como tal de los antieméticos para tratar pues las náuseas en estos pacientes. A nuestra paciente allá en el Hospital Manuel Uribe le pusimos el manejo con metoclopramida y ella la verdad no mejoró como tal en el vómito ni por la parte pues como prokinética le ayudó mucho porque ella no toleraba pues para nada la vía oral. Entonces si el tratamiento conservador falla en la paciente ya nos tenemos que ir al tratamiento quirúrgico, que en esta patología siempre tratamos de evitar el tratamiento quirúrgico porque si bien la duodenoyejunostomía es un procedimiento pues relativamente seguro, más cuando se hace por laparoscopia, que tiene incluso pues una tasa de éxito de 90%. Se ha visto que los pacientes tienen mayor morbilidad, tienen mayor mortalidad y tienen peores desenlaces clínicos cuando hay que requerir como tal un tratamiento quirúrgico en ellos. Sin embargo, es importante pues como tal hablar de estos tres procedimientos. Entonces tenemos como número uno y como procedimiento de elección la duodenoyejunostomía, que es un procedimiento relativamente seguro en estos pacientes. Se ha reportado que tiene pues en los distintos reportes de casos y en la literatura que revisé una tasa de éxito de 90% y solamente 10% de fallo. Inicialmente se hacía por cirugía abierta, por la parotomía, pero recomiendan como tal los artículos que revise que siempre y cuando se tenga el instrumental, se tenga el equipo y se tenga la experticia,
los pacientes tienen menor tiempo de hospitalización, una recuperación más rápida y un mejor desenlace clínico y quirúrgico cuando la cirugía se realiza por laparoscopia. Sin embargo, pues es importante saber que obviamente eso depende de la curva de aprendizaje y depende como tal pues del centro en el cual uno esté. Si esta opción pues no está disponible o el equipo quirúrgico no se siente cómodo realizándola, siempre se puede hacer como tal el procedimiento de Strong. Ya más adelante en las diapositivas les voy a mostrar como tal que es el procedimiento de Strong. ¿Cuál es la crítica como tal de este procedimiento? Que tiene una tasa de fallo hasta el 25%. Eso obviamente pues es mucho más elevado que la duodenojejunectomía, entonces por lo tal pues siempre se va a preferir como tal cada vez que se pueda hacer. Y la gastrojejunostomía era un procedimiento que anteriormente se hacía, se les ofrecía como tal a estos pacientes, pero hoy en día no se les ofrece y de hecho ha caído pues como mucho en desuso específicamente para esta patología y como procedimiento como tal por la alta tasa de complicaciones que tienen, siendo las más importantes pues como el síndrome de asa cerrada y el síndrome de dumping, que es muy frecuente en estos pacientes. Entonces ya hablando pues como tal de cada uno de ellos, yo supongo que los residentes y el doctor ya me complementarán mucho más. Yo obviamente no he estado en ninguna de estas cirugías, por lo tanto no puedo pues ponerme a hablar como tal de la técnica quirúrgica. Sin embargo, me pareció pues como pertinente traer estas fotos que se ven a la derecha y esta foto que se ve a la izquierda. Estas fotos que se ven a la derecha son como fotos que se tomaron obviamente intraoperatorias de un procedimiento que se le hizo a este paciente. Se llevó como tal a duodenojejunectomía por laparoscopia y el paciente pues como tal no tuvo ninguna complicación. Mejoró y a los 3 días fue dado como tal de alta. Aquí está como tal la técnica quirúrgica. Ya supongo que más adelante del seminario discutiremos más pues como tal la técnica con los docentes. El procedimiento de Strong, que básicamente, y lo que yo entendí después de pues después de haber revisado como tal la literatura y después de haber visto un video, el procedimiento consiste en movilizar el duodeno después de haber hecho una división del ligamento de Treitz. Entonces, aquí lo que se puede ver como tal en la imagen es que se liga, pues, o como tal, se divide el ligamento de Treitz y lo que se hace es que se moviliza el duodeno para, por así decirlo, evitar ese punto de compresión y poder evitar como tal que haya pues, el fenómeno de obstrucción intestinal sobre la tercera porción del duodeno. Igual aquí a la derecha podemos ver también unas fotos, ¿cierto? Que van de la A a la F, que son tomadas de manera intraoperatoria, donde por la paroscopia también se le hace pues como tal el procedimiento de Strong al paciente y este paciente, si no estoy mal, creo que tiene una recuperación un poco más demorada, pero a los 7 días es dado pues como tal de alta sin ningún tipo de complicación. Igual que en el primer procedimiento que yo hablaba, ese también se puede hacer por vía abierta, por vía de laparotomía. Sin embargo, también se han reportado pues, menores tasas de complicación, menor estancia hospitalaria, una mejor recuperación para el paciente cuando se realiza por laparoscopia. Y finalmente, el último procedimiento, pues como tal, que ya sabemos que abandonando, perdón, en gran medida debido a las complicaciones graves que están asociadas, como el síndrome de dumping, el síndrome de asa ciega y la úlcera marginal. Este es un procedimiento pues, que inicialmente tengo entendido que se utilizaba en la cirugía bariátrica, pero ha caído en desuso precisamente pues, como tal por sus complicaciones. Aquí podemos ver una foto pues como tal a la izquierda de la anatomía normal y aquí podemos ver pues como tal a la derecha una foto de lo que es la gastrojejunostomía, pues simplemente es hacer una anastomosis directa de como tal pues de la parte gástrica ya al yeyuno. ¿Por qué nos sirve desde el punto de vista quirúrgico? Pues porque nos vamos a saltar como tal el punto que está obstruido, que es el duodeno. Sin embargo, pues este es el procedimiento que menos evidencia tenía y el que menos se utilizaba, pues debido a las complicaciones. ¿Qué complicaciones como tal tiene el síndrome de Wilkie? Entonces, tiene 4 complicaciones importantes. Hay más, pero pues estas me parecieron como las más importantes. La primera siendo los trastornos hidroelectrolíticos graves. La mortalidad como tal que tenía reportada este síndrome principalmente era por que los pacientes hacían desnutrición severa, deshidratación, asociada a esa deshidratación y esa desnutrición hacían trastornos hidroelectrolíticos graves, específicamente del potasio, y generalmente los pacientes morían a causa de una arritmia. Y adicionalmente los pacientes pueden presentar isquemia intestinal con perforación intestinal, porque obviamente como tenemos una asa obstruida, pues vamos a presentar todo el mismo fenómeno que presentamos en una obstrucción intestinal.
bien sabiendo pues que esta no es una obstrucción mecánica como tal de la luz intrínseca, sino pues como por una compresión extrínseca. Ya para finalizar, pues como tal, esta fue la bibliografía que revisé. Me llamó mucho la atención cuando estaba revisando la bibliografía que había mucha bibliografía latinoamericana, cubana, chilena, en México, en Colombia incluso. Me pareció como bacano que había un artículo que estaba hecha por tres cirujanos, no recuerdo el nombre, disculpa, de la Universidad de Antioquia y un cirujano de la Universidad Bolivariana, que hacían pues como un reporte de una serie de casos, creo que eran como 60 pacientes aquí en la ciudad de Medellín. En cuanto a epidemiología en Colombia, pues, y específicamente en la ciudad de Medellín, ese fue como el único estudio que pude encontrar. No sé si haya reportes de caso, pues, no sé si haya como más reportes de caso aislados, pero me pareció pues como muy curioso el hecho de que se reportan mucho más estos casos de este síndrome, pues como en literatura latinoamericana que en literatura pues europea o en literatura norteamericana. Y ya finalmente como conclusiones, pues les quería dejar el hecho de que vamos a saber que no es una patología muy frecuente, que probablemente si vemos un caso, pues no vayamos a ver dos debido pues como a la tasa de incidencia tan baja que tiene. Sin embargo, siempre es muy importante recordar que mientras uno más patologías conozca, no es para ponerse a pensar pues, como primera opción diagnóstica, sin embargo, sí tenerla como una opción cuando se estén descartando diagnósticos diferenciales y cuando el cuadro clínico del paciente no nos cuadre. Eh, ya, eso era todo lo que les tenía por hoy. Si tienen alguna pregunta. Alejo, usted va a decir algo. Profe, sí, pero al final, si querés, empezamos. Pues yo lo felicito porque la presentación estuvo muy bien elaborada, las diapositivas muy buenas, sin recarga de texto, pues esos detalles de carpintería. Sí, Primera pregunta, ¿quién lo puso a presentar este caso? no, yo le di presentarlo voluntariamente. Bueno, ¿y cómo hicieron el diagnóstico? ¿Cuánto medía el ángulo de la mesentérica? Doctor, si no estoy mal, creo que tenía 13 grados. Cuando la paciente estuvo hospitalizada la primera vez que se le manejó una pancreatitis, ¿cómo se trató? Doctor, la verdad no sé por qué fue de manera extrainstitucional. Nosotros le insistimos mucho que si podía traer pues como tal los papeles, pero ella decía que no tenía los papeles de la hospitalización previa. Lo único que tenía era una colangioresonancia previa que no le había mostrado pues como patología de origen biliar. Nosotros tratamos pues como de enfocarla mucho desde la parte del examen físico, perdón, de la parte de la anamnesis, le preguntamos pues como por otras causas de pancreatitis, por autoinmunidad, le No, medimos no, yo voy a esa triglicéridos. otra cosa porque si la señora tenía una pancreatitis y era una pancreatitis severa y la paciente no le dieron el manejo nutricional adecuado, eso pudo haber explicado su desnutrición. Sí, Segundo, de hecho, perdón doctor que lo interrumpa, de hecho, ella en el episodio de pancreatitis anterior, si bien fue leve, ella dijo que ella perdió mucho peso durante esa pancreatitis. De hecho, ella nos reporta una pérdida de peso. Ella estuvo, creo que hospitalizada como una semana, si no estoy mal. Pero ella reporta una pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos. o sea, usted me está diciendo que ella perdió 10 kilos en una hospitalización y que llegó y en la otra hospitalización relataba pérdida de 5 kilos, o sea, que había perdido 15 kilos. Exacto, en los últimos 3 meses había perdido 15 kilos. Mm. Bueno, y la otra pregunta que tenía yo para hacerle, ¿están seguros que esa paciente no tenía un trastorno de la conducta alimentaria? Pues doctor, la verdad, o sea, la verdad, todos tuvimos como opiniones muy diferentes con respecto al tema. Ella la vio psicología, la vio psiquiatría, la vimos nosotros y la vio el grupo de la paroscopia. Tanto a nosotros como al grupo de la paroscopia siempre nos pareció que esa paciente, yo no sé si estaba buscando como una ganancia secundaria, si tenía pues como un problema ahí afectivo con la madre o si tenía pues verdaderamente un trastorno psiquiátrico, pero tanto psicología como psiquiatría pues le evaluó y dijeron que no, pues que era una paciente que estaba como muy, muy cuerda y pues como con muy buena introspección con respecto a su enfermedad, pero a nosotros siempre pues como tal nos quedó la duda. De hecho pues eso fue una de las cosas que nosotros pues muchas veces hablamos. O sea, ella nos reportaba una cantidad irrisoria pues como tal de episodios de vómito
y nosotros pues como tal como que no entendíamos y no encontrábamos una causa para eso. Entonces, no sé, doctor, la verdad pues es que nosotros siempre nos quedó esa duda y de hecho pues yo ya terminé mi rotación allá, pero la paciente como tal en este momento sigue hospitalizada. Sigue hospitalizada después de que la operaron. No, señora, esta paciente no la operaron, no la operamos. Como usted al final dijo que ese paciente lo operaron y que le han de alta los 3 días,